Muchas gracias, Irene, por estar en esta mañana de viernes. Irene, bienvenida. Pues yo encantada porque vamos a celebrar a nuestro niño interior o niña interior. Claro. Y claro, a los niños y niñas del hogar, que es tan importante que les demos educación. Y entre esta educación, el derecho a la educación sexual forma parte de ello. Así que como papás, mamás, tenemos que entrenarnos. También los tíos tienen que saber prepararse para las preguntas incómodas. Sí. ¿Qué digo? ¿Qué hago? Porque luego, exactamente, se acercan los niños a preguntarte, tú que no eres padre, y dices, ¿qué le contesto? No me vaya a meter en un problema con los papás, ¿no? Claro, muy importante. Pero fíjate que muchas veces los niños o los jovencitos pueden sentir mucha empatía o sentir este grado de comunicación que a lo mejor con papá y mamá no tienen, con algún tío, una tía cercana. Y entonces es a veces una grata oportunidad contar con alguien más que veas como más joven, más abierto, que puede explicarte, que puede hablarte de estos temas. Que te dé más confianza, ¿no? Claro, claro. Siempre, porque, por ejemplo, mamás solteras que me dicen, oye, es que pues no hay una figura paterna, ¿qué hacer? ¿Con quién podemos, a quién puede recurrir mi hijo eventualmente para hablar de estos temas? Le digo, independientemente de que tú también como mujer puedes hablar de estos temas con tu hijo varón, siempre hay un abuelo, un tío, ¿verdad? Alguien cercano a la familia, que sea alguien confiable, con quien puede acercarse tu hijo y tener esta conversación de hombre a hombre. Oye, hay una... Bueno, yo como mamá he escuchado que hay una recomendación muy importante. Cuando un niño, sobre todo un niño en edad de preescolar, te hace una pregunta de sexo, te dicen, escucha bien lo que te está preguntando y solo responde lo que te preguntó, porque a veces a lo mejor ya los papás queremos sentarnos y mostrarles toda la película, ¿no? Claro. Esto es importante, solo responder lo que están preguntando nada más. Si tú reviras la pregunta para entender cuál es realmente el fondo de lo que te está queriendo preguntar. Ajá. Entonces tú cuando te dice, oye mamá, ¿cómo nacen los niños? Y le dices, bueno, ¿tú cómo te imaginas? ¿No? Es como primero exploras un poquito qué es lo que ya el niño ¿Hasta dónde él sabe? hasta dónde conoce, y sobre eso tú puedes dar una respuesta. Pero a veces decimos, ¿estamos a tiempo o no es muy prematuro para hablar de este tema o en qué momento? ¿Cuándo empezar? ¿Cuándo empezar? En realidad estamos dando educación sexual desde el día 1. Entonces tenemos que ser conscientes que cada cosa que digamos al niño o a la niña respecto, por ejemplo, a su cuerpo, está quedando impreso en su memoria. Y, por ejemplo, el bebé desde que nace toca sus genitales. Esto es totalmente natural y tiene placer. El niño puede tener incluso erecciones siendo un bebito en la tina, tienen esta sensación placentera de relajamiento, y a veces les da mucha risa ya que tienen, no sé, por ahí de un añito, y esto les parece muy gracioso cuando ellos ven que su pene se erecta. Esto, bueno, antes de que la mamá o el papá se escandalicen o la abuela diga, niño cochino, ¿por qué está eso? Esto está muy mal. Eso no. Eso no, porque estamos grabando una memoria negativa respecto a sus genitales. Sí, a su pues, sexualidad a su futura. sexualidad. Sí, Permitamos que esto, en la etapa infantil o de bebé, pueda realmente fluir naturalmente. Y cuando ya el niñito está un poquito más grande, que puede tener esta capacidad de comprensión, explicarle que sus genitales son propios, que es muy importante que si los va a tocar lo haga con sus manitas limpias y en privado. Esto los niños en preescolar, digamos entre los 3 y los 5 años, es algo que tienen que tener muy claro. Es la edad en la que tienes mucha curiosidad de ver lo que tiene tu hermanita, si eres niño o viceversa, o entre ellos explorarse los genitales. Antes de enojarnos o regañar, decir, ok, muy bien, mira, efectivamente niños y niñas son diferentes, explicar cómo se llaman los genitales. Muy importante a esa edad ponerle nombre al pene, a la vulva, a los testículos. Es que somos muy dados a ponerles apodos, ¿no? Apodos, Claro. entonces nada de que el pajarito, la mariposita, Claro. porque No. en realidad tenemos que hablar de cómo se llaman las partes de su Que además cuerpo. eso los protege hasta de abusos sexuales, ¿no? Totalmente, porque cuando le decimos que nadie te toque, qué ¿Qué? partes, porque Claro. yo te puedo tocar con amor tus cachetitos, no hacerte una caricia en la cabeza, pero nadie puede llegar a tocar tus zonas íntimas, tus genitales, tu pene, tu vulva, tus testículos. Irene, Son o sea, zonas privadas. O sea, que tiene que empezar la educación por los propios papás, y me surge también la pregunta, si como madre soltera o madre de familia, no importa que tengas pareja, te debes de acercar, si tienes niño o si tienes niña, a los otros integrantes para que vayan como una misma línea de educación. Claro, totalmente. O sea, la educación sexual empieza, como decimos, desde el día que nacemos, sin darnos cuenta. Entonces, sí tener claro, por ejemplo, si ya tienes hijos de secundaria, explicarles claramente que hay temas que no se van a hablar en frente a los niños de primaria o a los niños de kinder. Naturalizar, por supuesto, las conversaciones sexuales, pero hay cosas pues que no son todavía oportunas hablar con niños pequeñitos. Ni lo van a entender. Ni lo van a entender, y Claro. creo que también hay que respetar el desarrollo de cada niño. Oye, Irene, ¿qué sucede si uno como padre omite el hablar
de la sexualidad? Muchos con los hijos? dicen, ¿En qué muy le buena podemos, pregunta. en qué se afecta al niño? estamos fallando como papás. O sea, la educación sexual debe partir del hogar. Es una obligación de papás y mamás, de educadores dentro de casa, dar esta información. Porque nosotros dando información estamos protegiendo. Entonces, cuando nuestros niños están en preescolar, tienen que conocer, digamos, hasta las partes de su cuerpo, conocer la manera de prevenir un abuso sexual. Claro. Si el niño ya sabe que nadie puede tocar su pene, que nadie puede tocar su vulva, es una manera muy clara de que cuando esto llegara a ocurrir o hubiera un intento de que ocurriera, el niño tiene ya el foco rojo. Claro. Porque cuando entra a la primaria, ya un niño de primero de primaria hasta tercero, que es la primaria baja, tiene que saber perfectamente el tema, por ejemplo, del el embarazo, el parto. Eso te iba a decir, ¿a partir de qué edad puedes hablar de ellos, por ejemplo, de cómo nacen Los bebés? niños a los 3 años te preguntan cómo nacen los niños. Un niño de preprimaria tiene que saber cómo es un embarazo y por dónde sale el bebé, porque el niño quiere saber por dónde. ¿Y cómo es le decir, explicas? le explicas ¿Así? ¿Cómo es? así, ¿No? así es, o sea, el bebé está dentro de la panza, va a salir por la vagina de mamá, porque ya la niña sabe que tiene una vagina a esa edad, Claro. ¿verdad? O puede salir por la pancita si es una cesárea. Eso lo tiene que saber un niño en el kinder. Sí. En la primaria baja tú ya tienes que explicarle el tema de las relaciones sexuales, La fecundación, porque la todo pregunta es ¿cómo, no? Entonces, si tú le dices, ok, el óvulo, el espermatozoide, sí, pero ¿cómo es que entró ese espermatozoide? Claro. Tienes que hablar de las relaciones sexuales. Ya en primaria alta tienen que saber sobre el uso del condón, la prevención de un embarazo, y en secundaria absolutamente todo lo demás, porque No, y finalmente ya, ¿no? hay mucha información afuera que si nosotros no prevenimos como papá y mamá dándola adecuadamente, nos gana el internet, nos gana el resto de los compañeros Así y es. se deforma la información. Ay, Y la Irene, pues confianza. muchísimas Eso. gracias. Claro. La verdad es que sí es importante este tema, es muy largo y podríamos Muy. aprender, pero la Sí. verdad es que podemos empezar con estas Claro. recomendaciones. Claro que Muchas sí. gracias, Irene.